Hay momentos en la vida en los que, por más que te esfuerces, parece que nada funciona. Te levantas temprano, trabajas horas extra, sacrificas descanso, ocio, incluso parte de tu tranquilidad, y aún así, los resultados no llegan. Te comparas con otros que avanzan más rápido, que parecen tener suerte, que parecen tener talento, que parecen tener algo que tú no tienes. Y ese pensamiento, ese pequeño veneno silencioso, empieza a repetirse dentro de ti. Tal vez no soy suficiente. Pero antes de que esa idea se convierta en tu verdad, antes de que la resignación se instale en tu mente como un huésped permanente, quiero que recuerdes algo fundamental. Todos los que lograron algo grande pasaron por aquí. Todos. No hay excepción. El momento en el que dudas más de ti mismo suele ser el momento justo antes de encontrar dirección, claridad o un nuevo impulso que no veías venir. Y aunque ese lugar es incómodo, oscuro y desgastante, también es el inicio de algo poderoso, la transformación. Imagina una escena. Estás caminando por un camino de tierra. Estás cansado, tus piernas pesan, tus ojos arden, el aire se siente espeso. Todo en ti te dice que te detengas, que no vale la pena, que ya lo intentaste demasiado, que no tiene sentido seguir empujando una puerta que parece no abrirse. Pero aún así, das un paso más. No porque tengas energía, no porque tengas esperanza, sino porque dentro de ti queda una chispa diminuta que se niega a morir. Una chispa que te dice, ¿y si solo falta un paso más? Y eso duele. Duele porque no fallaste una vez, fallaste muchas. Duele porque pusiste el corazón, pusiste tiempo, pusiste ganas, y aún así no avanzaste. Esa es la parte del camino que nadie muestra en redes sociales, que los discursos motivacionales suelen simplificar, que las películas convierten en un montaje musical de 30 segundos. Pero en la vida real no es así. En la vida real, la lucha se siente eterna. Lo que no te dicen es que ese dolor no es un castigo, es un molde. Te está formando, te está preparando para manejar lo que estás pidiendo. Porque no basta con recibir un sueño, tienes que estar preparado para sostenerlo. Piensa en esto. ¿Cuántas historias conoces de personas que estuvieron a punto de renunciar justo antes de que algo cambiara? Artistas rechazados una y otra vez. Emprendedores al borde de cerrar su empresa. Atletas lesionados, incomprendidos, ignorados. Y aún así, siguieron. No porque se sintieran capaces, sino porque se negaron a aceptar que su historia terminaba allí. Hay un tipo de valentía que no se ve en las películas. La valentía silenciosa. La que aparece cuando ya lloraste, cuando ya dueles, cuando ya nadie cree en ti, cuando ya tú mismo dudas. Pero aún así, decides volver a intentarlo. Esa valentía es la que crea vidas extraordinarias. La pregunta no es, ¿eres suficiente? La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir cuando no te sientes suficiente? Porque la verdad es esta. La mayoría de las personas solo avanza cuando se siente motivada, inspirada, confiada. Pero la vida se transforma cuando avanzas incluso cuando no tienes ninguna de esas cosas. Cuando sigues caminando con el alma desgastada y la mente llena de dudas. Cuando eliges insistir sin garantías, sin aplausos, sin testigos, ese tipo de movimiento vale más que cualquier talento. Quizás no en resultados medibles, pero sí en fortaleza, en aprendizaje, en resistencia. Y aunque hoy no puedas conectarlo, un día mirarás hacia atrás y dirás, ahora lo entiendo.
Porque así funciona el camino. Primero te rompe, luego te estructura, luego te revela. Hoy estás en la parte más difícil. La parte donde sientes que das todo y recibes nada. Pero esta no es la parte final. Y si estás escuchando esto, significa que no te rendiste, que todavía queda algo dentro de ti. Y eso ya te convierte en alguien capaz de lograr más de lo que imaginas. Hay un punto en la vida, uno que todos enfrentamos tarde o temprano, donde te encuentras de pie en una línea invisible. A un lado está todo lo que has hecho, tus esfuerzos, tus intentos, tus noches sin dormir, todo aquello que diste esperando ver un cambio. Y al otro lado está la rendición, ese susurro tentador que dice, ya basta, detente, no vale la pena seguir. Y aunque nunca lo admitirás en voz alta, sabes que ese susurro se vuelve más fuerte cuanto más te esfuerzas sin ver resultados. Ese punto, ese borde, ese momento donde estás a un paso de abandonar, es más peligroso de lo que parece. Pero también es más poderoso de lo que imaginas. Porque allí es donde ocurre algo curioso. La vida te obliga a detenerte, no para rendirte, sino para escucharte. Cuando estás exhausto, mentalmente drenado, emocionalmente desgastado, es cuando finalmente aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué empecé esto? No. ¿Por qué sigo? No. ¿Cómo salgo de aquí? Sino ¿por qué empezaste? Esa es la pregunta que te obliga a mirar dentro de ti, más allá del cansancio y la frustración, más allá de los resultados que no han llegado todavía, te obliga a regresar al origen. Y cuando lo haces, encuentras algo que nunca desapareció. Tu propósito. El propósito no hace ruido, no grita, no exige. Es silencioso, es íntimo. Está ahí incluso cuando tus fuerzas se rompen. Y cuando lo vuelves a encontrar, incluso en tu estado más derrotado, ocurre algo que parece pequeño, pero es inmenso. Recuperas la dirección. Piensa en todas las películas motivadoras que has visto. Siempre existe ese momento del protagonista donde toca fondo, donde pierde, donde falla, donde duda de sí mismo. Pero hay algo que siempre se repite. Ese punto bajo no es el final, es el despertar. No es el cierre de una historia, es el inicio del personaje que realmente va a ganar. En la vida real no hay música épica acompañando esos momentos. No hay cámara lenta, no hay discursos. Solo estás tú. Tú, tu respiración entrecortada y el peso brutal de tus pensamientos. Pero aquí está la verdad que pocos reconocen. Cuando llegas a ese punto de quiebre, ya no estás siendo probado, estás siendo preparado. Preparado para resistir más, para ver más lejos, para sostener lo que estás buscando. Porque cualquier sueño, cualquier objetivo, cualquier meta grande, no solo necesita trabajo, necesita una versión más fuerte de ti. Una versión que no nace del éxito, sino del cansancio, del fracaso, de la duda. Steve Jobs decía que confiar en que los puntos se conectarán te da la fuerza para seguir tu corazón, incluso cuando te lleva fuera del camino conocido. Y es cierto. Pero esa confianza no aparece cuando las cosas salen bien. Aparece aquí, en este punto donde parece que todo se desmorona, donde las piezas no encajan, donde la vida no te da señales de avance. Aquí es donde construyes esa fe. Aquí es donde aprendes a avanzar sin garantías, porque rendirse es fácil. Tan fácil que en esos momentos hasta parece lógico, tiene sentido. Estás cansado, no ves resultados, el camino parece infinito. Pero lo que nadie te dice es que rendirse también tiene un costo, y ese costo es vivir con la duda eterna de lo que habría pasado si hubieras aguantado un poco más. El dolor de fallar es grande, sí, pero el dolor de abandonar cuando estabas cerca es insoportable. Y lo más irónico es que nunca sabes cuán cerca estás. Puede faltarte un año, un mes, una semana o un solo intento. Esa incertidumbre es la que destruye a muchos, pero esa misma incertidumbre es la que impulsa a los que terminan cambiando su vida.
porque ellos entienden algo que tú también estás empezando a entender. El camino más oscuro siempre aparece justo antes del amanecer. Esa frase no es un cliché, es una realidad emocional. Antes de un gran cambio interno, el mundo se pone más pesado, más confuso, más frustrante. Es como si la vida te dijera, muéstrame cuánto lo quieres. No para castigarte, sino para fortalecerte. Porque el momento en el que decides continuar, incluso cuando no tienes razones, incluso cuando no tienes energía, incluso cuando no tienes claridad, ese momento es la prueba final. No para demostrarle algo al mundo, sino para demostrártelo a ti mismo. Y cuando das ese paso que parecía imposible, algo cambia. No afuera, adentro. Aparece un tipo distinto de fuerza. Una fuerza que no viene del ánimo ni de la motivación, sino de la resistencia. Y esa fuerza es la que transforma vidas. No necesitas sentirte suficiente para avanzar. No necesitas sentirte capaz. No necesitas tener confianza. Lo único que necesitas es tomar el siguiente paso. Ese paso, ese movimiento pequeño, insignificante, agotado, es el que mantiene viva la posibilidad. Y mientras la posibilidad esté viva, tu historia no ha terminado. Hay un momento, después de tanto luchar, en el que algo cambia dentro de ti. No llega con fanfarrias, no llega con anuncios, no llega con señales mágicas. Llega silenciosamente, casi sin que te des cuenta. Es como despertar una mañana y notar que, aunque el mundo sigue igual, tú ya no eres el mismo. Sigues teniendo dudas, sigues sintiendo cansancio, sigues enfrentándote a los mismos obstáculos. Pero algo es distinto. Algo en tu interior se siente más firme, más claro. Como si finalmente entendieras que no se trata de los resultados, sino de lo que te has convertido en el camino. Ese es el momento del renacer. No un renacer espectacular, ni cinematográfico, ni perfecto. Es un renacer terrenal, humano, íntimo. Es cuando comprendes que a pesar de todas las veces que quisiste rendirte, sigues aquí. Que, aunque pensaste que no eras suficiente, no te detuviste. Y eso lo cambia todo. La mayoría de la gente cree que la fuerza viene del éxito, pero la verdad es la contraria. La fuerza viene del fracaso. Viene de todas las veces en las que no tenías energía, pero aún así seguiste. Viene de esos días en los que sentías que no dabas más, pero te levantaste igual. Viene del dolor emocional que cargaste, del cansancio acumulado, de las decepciones que enfrentaste sin que nadie lo supiera. Esa fuerza es la que construye tu verdadera identidad. Y un día, sin aviso previo, te das cuenta de que ya no eres la persona que empezó este camino. Ya no eres el que dudaba de sí mismo, ni el que buscaba aprobación en los resultados, ni el que pensaba que valía en función de lo que lograba. Te conviertes en alguien que entiende que la vida no se mide por la velocidad con la que avanzas, sino por la determinación con la que te niegas a retroceder. Mira hacia atrás por un segundo. Observa todos esos momentos de miedo, de frustración, de lágrimas silenciosas. Observa todas esas veces en las que pensaste que estabas estancado. No lo estabas. Estabas siendo moldeado. Estabas siendo entrenado. Estabas siendo preparado para una versión más resistente de ti. Esto es lo que Steve Jobs quiso decir cuando habló de conectar los puntos. No lo entiendes mientras vives la caída, el caos, la pérdida o la duda. Lo entiendes después, cuando un día descubres que todo ese dolor te enseñó a resistir de formas que antes no podías, que te enseñó a ver la vida con más profundidad, con más paciencia, con más sabiduría. Conectar los puntos es mirar hacia atrás y reconocer que la vida jamás te dijo, no eres suficiente. Tú interpretaste el silencio como rechazo, cuando en realidad era preparación. Porque la vida, aunque no lo parezca, siempre está trabajando a tu favor. Incluso en los momentos en los que parece que te quita más de lo que te da. A veces te quita estabilidad para enseñarte valentía. A veces te quita certezas para enseñarte fe. A veces te quita resultados para enseñarte disciplina. A veces te quita personas para enseñarte amor propio. Y, sobre todo, a veces te quita el camino fácil,
para mostrarte el camino correcto. Ese renacer interno surge cuando entiendes que no estabas fracasando, estabas evolucionando, que cada caída era una capa vieja que se desprendía, que cada intento fallido era una versión incompleta de ti que necesitaba ser superada, que cada día de duda era un recordatorio de que todavía estás en movimiento. Porque estar en movimiento, incluso cuando avanzas lento, incluso cuando sientes que retrocedes, siempre es mejor que estar detenido. Y aquí está la revelación final, la que tantos tardan en comprender. Nunca se trató de ser suficiente. Se trató de descubrir que ya lo eres. Pero para descubrirlo, tenías que romperte un poco. Tenías que cansarte. Tenías que llorar. Tenías que fallar. Tenías que dudar de ti. Porque nadie descubre su fuerza en la comodidad. Nadie descubre su propósito cuando todo sale bien. Nadie descubre su valentía cuando no tiene miedo. Tu valor no está en lo que lograste. Está en lo que soportaste. No está en lo que tienes. Está en lo que superaste. No está en los aplausos externos. Está en las batallas internas que enfrentaste en silencio. La resiliencia que tienes hoy, esa capacidad de seguir incluso cuando te sientes roto, no nació de tus éxitos. Nació de tus heridas, de tus tropiezos, de tus noches largas, de tus decepciones, de tus dudas. Ese es tu verdadero poder. Por eso, cuando digas, no soy suficiente, recuerda esto. Si realmente no fueras suficiente, ya te hubieras rendido. Si realmente no fueras suficiente, no estarías buscando crecer. Si realmente no fueras suficiente, no estarías luchando todavía. El simple hecho de seguir, a pesar de todo, demuestra que dentro de ti hay algo invencible. Algo que no se quiebra. Algo que no se rinde. Algo que, aunque se apague por momentos, nunca desaparece. Esa es tu esencia. El renacer no es llegar a la meta. El renacer es darte cuenta de que, incluso sin meta, tú sigues adelante. Es entender que tu valor no depende del resultado, sino del alma que pusiste en el intento. Así que no te compares, no te castigues, no te subestimes. La vida ya está conectando los puntos. Y tú, aunque no lo notes aún, ya estás renaciendo.